Roberto, encantado de volverte a recibir en el programa Reto Siglo XXI. Ahora el reto es energético, ¿ah? Hay una situación complicada. Estamos en una época donde va a haber escasez de, por lo menos el arenal, que es la gran reserva de nuestra, está en una situación en que ha bajado mucho el nivel y ya es difícil que le lleguemos al 99.9 de energía renovable con eólicas y con solares que no son tan representativas, y con el agua que es el 77% más o menos. Pero en el 2021 sí teníamos un 99.9 de energía renovable en nuestra matriz, ¿verdad? Este año es el año del niño. Eso significa que va a haber menos agua en la zona, por lo menos en ciertas zonas del país, porque no es igual en todas las zonas, ¿verdad? Y tenemos el problema del arenal, ¿verdad? Bueno, Roberto, a ver qué soluciones, ¿verdad? Tenemos, lógicamente, la posibilidad de quemar búnker o diésel, ¿verdad? En las plantas en las plantas térmicas, ¿verdad? Pero la situación se está volviendo muy difícil. Posiblemente va a haber aumento de precios de la energía, ¿verdad? De la electricidad. La electricidad, perdón. Sí. Y esos grandes no sé, utilidades que habló el ICE, ¿verdad? Que posiblemente en gran parte fue por el cambio, porque debe $5,000 millones, entonces al pasar de 600 o 700 casi a 500 ya dijeron que había una utilidad, sí, una utilidad cambiaria, pero en flujo de caja no sé cómo andará el ICE, porque como no conocemos los estados financieros del ICE, nada más el Consejo de Gobierno lo conoce y nadie sabe cuál es la situación real del ICE, ¿verdad? Yo creo que la otra salida es el gas, ¿verdad? Vos sos un gran... gas natural. Gas natural. Que la diferencia es 5 o 6 veces menos costosa que el diésel o el búnker, ¿verdad? No, en realidad es porque, bueno, primero mucho gusto estar acá con vos. En realidad es más, porque esa diferencia que mencionas es con respecto al petróleo, ¿verdad? Pues el petróleo no se consume como petróleo, se consume como derivados, entonces están los costos de refinación, ¿verdad? Entonces el costo del búnker y el costo del diésel pues son mayores, ¿verdad? Entonces la diferencia es mayor. O sea, entre el producto terminado y el producto terminado, pongámosle así, ¿verdad? Entre el gas y el producto terminado, que es el diésel o básicamente el búnker, ¿verdad? Sí, ambos, diésel y búnker. Sí. Sí, la situación es complicada. Hay que tomar una decisión como país, ¿verdad? No podemos... que está creciendo la demanda, ¿verdad? Y si no aumentamos la oferta, ya le están comprando a las plantitas pequeñas que habían cerrado porque dice que no les iba a comprar porque no había demanda, ¿verdad? Entonces, explícame un poco qué es tu estrategia. Bueno, vamos a empezar por el tema del sector eléctrico, ¿verdad? Que es el que estás mencionando, para ubicarlo, porque después está el sector combustibles, ¿verdad? El sector eléctrico representa aproximadamente el 22% del consumo energético nacional y casi 2/3 partes es el sector combustibles derivados de petróleo, ¿verdad? Que son importados y son caros y por otro lado el mercado internacional del petróleo es un mercado muy volátil, está sujeto a una gran manipulación en cuanto a precios.
Esa manipulación se da por efectos, sobre todo los países miembros de la OPEP, o sea, los países exportadores de petróleo, que desde hace unos años esa alianza o ese cartel se amplió a lo que se llama la OPEP Plus o la OPEP ampliada, donde entran otros importantes productores de petróleo, incluyendo Rusia. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos al principal exportador de petróleo, que es Arabia Saudita, y ahora Rusia, junto con otros países. Ya son entonces, OPEP ampliada son como 20 países, la OPEP tradicional eran 13. Y la OPEP ampliada controla aproximadamente el 90% de las reservas mundiales de petróleo. O sea, tiene un músculo muy grande. Y en el mercado internacional controla más del 40%, algunos estiman que 50% de las exportaciones. Entonces, con este músculo en el mercado, pues pueden manipular los precios. ¿Cómo lo hacen? Si quieren que los precios suban, entonces restringen las exportaciones. Y al restringir las exportaciones, restringen la oferta en el mercado internacional, que está interconectado en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, los precios suben. Y por supuesto que esos países, ¿qué es lo que buscan con esto? Pues buscan maximizar sus ingresos, ¿verdad? Sus ingresos que provienen del petróleo que se exporta. Por otro lado, están los grandes grupos especuladores, igualmente, que lo que buscan es, como claro, es especular, y especular en este caso genera grandes utilidades, ¿verdad? ¿Cómo? En un momento dado es cuando los analistas de ellos estiman que es hora de comprar petróleo, entonces ponen órdenes y esas órdenes aumentan la demanda, ¿verdad? Y si estamos en un periodo donde la OPEP decidió bajar la oferta y ellos artificialmente suben la demanda, entonces los precios suben todavía más. Y en un momento dado deciden vender a esos precios altos. Entonces compraron a precios más bajos y vendieron a precios altos y ganaron miles de millones de dólares. Y por supuesto, todo eso, especulación y la OPEP ampliada, pues lo que significa para los consumidores como nosotros es mayor transferencia de riqueza de nosotros hacia los países que exportan petróleo y por supuesto precios para arriba, ¿verdad? Entonces, el asunto o el tema clave es de por qué Costa Rica decide hacer eso, ¿verdad? Porque muchos países en el mundo se abastecen del mercado petrolero, yo llamo por necesidad, ¿verdad? O tal vez por destino. El destino así los hizo, que no tenían esos recursos, ¿verdad? Y en Costa Rica se ha identificado un potencial de petróleo y de gas natural, ¿verdad? Importante. Pero bueno, los políticos sin ningún criterio técnico decidieron poner una moratoria, ¿verdad? O sea que no se puede explorar más para ver si ese potencial se puede convertir ya en reservas probadas y no potenciales, ¿verdad? Y entonces el país salir de la pobreza, ¿verdad? Como lo ha hecho países como Noruega, ¿verdad? Que yo utilizo mucho en los artículos que escribo en el periódico La República. Entonces uno ve que es curioso que también un grupo de diputados están proponiendo una ley para prohibir la exploración, ¿verdad? El petróleo y gas natural, ¿verdad? Donde estamos en una situación cada vez más crítica, ¿verdad? Un país pobre, no hay recursos para nada, ¿verdad? Ni para contratar nuevos policías, las condiciones de la policía en general son paupérrimas, ¿verdad? O sea, las delegaciones están en condiciones terribles. Para hablar uno de los tantos casos, el nivel de pobreza en este país está aumentando significativamente. La economía ha venido creciendo, pero poco, y con ese crecimiento no nos saca la pobreza, ¿verdad? Necesitamos crecimientos más fuertes, entonces tenemos una muy baja
competitiva energética, ¿verdad? Entonces eso le resta competitividad al país, que de todas maneras hemos visto cómo el sector empresarial ha venido clamando que la competitividad de Costa Rica, no solamente por causa de la baja en la competitividad energética, sino en el resto de factores de competitividad, ha venido disminuyendo, lo cual hace que el país sea menos atractivo, ¿no? Para los productores nacionales, pero también para la inversión externa. Entonces todo es un ciclo donde estas cosas no se analizan de manera profunda, ¿verdad? De manera de buscar lo mejor para el país. Ahora, volviendo entonces al tema del sector eléctrico, ¿verdad? Que fue por donde empezaste. El sistema eléctrico de Costa Rica es lo que se llama un sistema hidrotérmico. ¿Por qué? Porque, como mencionabas, depende de un 75-77% de la hidroelectricidad, o sea, la electricidad generada con las fuerzas del agua, ¿verdad? En plantas térmicas y por supuesto eso está muy bien cuando hay mucha agua, ¿verdad? Y esa agua en los caudales de los ríos no la producimos nosotros, ¿verdad? Eso viene de las condiciones climáticas globales. Y esas condiciones climáticas globales se están deteriorando por el efecto del cambio climático. Y en el caso de Costa Rica, pues está en una zona donde que son los trópicos, que es donde el impacto del cambio climático en términos de sequías en un momento dado o exceso de lluvias, que causa también muchísimos daños y crea serios problemas, sobre todo en el caso de hidroeléctricos, de falta de agua en los caudales de los ríos, ¿verdad? O menos caudales, o menores caudales. Entonces se requiere el respaldo térmico, ¿verdad? Para esas épocas. Porque aquí hay dos factores que hay que diferenciar, ¿verdad? Uno son los ciclos de Niña y el Niño, ¿verdad? En los años del Niño llueve menos, ¿verdad? Y las épocas secas son más secas. Y en las épocas de la Niña llueve más, ¿verdad? Y esos son ciclos normales que han habido, siempre han estado ahí. El cambio climático lo que viene a hacer es a crear más extremos dentro de esos ciclos, o sea, en otras palabras, a agravarlos. Entonces sí, Costa Rica tiene, como mencioné, un sistema hidrotérmico. Cuando hay mucha agua, los caudales, los ríos están llenos, entonces se genera muchísimo de hidro y muy poco térmico. Y térmico es búnker y diésel. Desgraciadamente, búnker y diésel importados y caros, que hoy pueden costar una cantidad dada y mañana pueden costar mucho más por toda esta problemática de la OPEP Plus o la OPEP ampliada y igualmente por la especulación, entre otros factores, ¿verdad? De orden geopolítico. Si hay una guerra aquí o allá de cierta relevancia mundial, entonces los precios suben además. Y así muchísimos otros factores que afectan el mercado petrolero internacional, consecuentemente los precios. Entonces, al sector eléctrico, a través del componente térmico, búnker y diésel, le metemos además el componente vulnerable e incierto del mercado petrolero internacional, sin perjuicio de todo el efecto en la economía nacional de las 2/3 partes del consumo energético que viene de ahí, de todas maneras. Entonces, ampliamos ese efecto de vulnerabilidad proveniente del mercado petrolero internacional. Entonces, sí, estamos entrando en un año del Niño, o sea, menos lluvia. Entonces, esto va a provocar pues, mayor puesta en marcha el respaldo energético del sector eléctrico y esto es mayor generación con térmico, o sea, búnker y diésel, ¿verdad? Y el embalse Arenal, que ha sido un poco digamos, el gran almacenamiento para compensar en parte. La batería, le dicen. Sí, para compensar en parte estas variaciones cíclicas, ¿verdad? Está en los niveles más bajos en los últimos 10 años, ¿verdad? ¿Y por qué es importante el embalse Arenal? Porque el embalse Arenal es el único embalse que tiene Costa Rica, se llama plurianual, ¿verdad? O sea que guarda agua de un año para descargarla, o sea, para generar en otro año, ¿verdad?
y es el único, porque todas las otras plantas hidroeléctricas que tienen embalse, ¿verdad? Como Cachí, como Reventazón y Riz, etc., tienen embalses que a plena carga básicamente pueden durar máximo un mes, ¿verdad? Entonces no van a soportar una sequía, ¿verdad? ¿Y Reventazón? No, Reventazón tiene un embalse muy pequeño. Es una planta muy grande. Sí, mucho. Es la planta más grande hidro que hay en Costa Rica. Y más cara también. Y la más cara, cortó como 3 veces más de lo que se había originalmente estimado. Consecuentemente, los costos de generación son altos, pero no tiene un embalse muy grande, ¿verdad? Entonces, uno tiene la capacidad, pero si no tiene el agua pues, suficiente, pues no va a generar lo que se requiere, ¿verdad? Entonces, pero lo más grave es que, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, el niño va a estar presente en el 2024, inclusive en el 2025. ¿Verdad? Entonces, si ya Arenal está bajo ahora, pues se va a recuperar no lo suficiente, ¿verdad? Para el 2024. Y esto también porque el embalse Arenal es una cuenca relativamente pequeña, ¿verdad? Y los ríos que llenan el embalse Arenal son ríos pequeños, o sea, no son como el río Reventazón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues no generan la cantidad de caudal para recuperar Arenal. Entonces, bueno, ¿cómo va a evolucionar el embalse Arenal para el verano del 2024, el 2025? Se ve bien complicada la situación, ¿verdad? Entonces, pues, muchos analistas estiman que se va a generar más con térmico, o sea, con búnker y con diésel. Entonces vamos a estar más expuestos todavía en el sector eléctrico al mercado petrolero internacional, ¿verdad? Y perdón, una pregunta. ¿Y los países centroamericanos que están conectados? Bueno, es que los países centroamericanos están en la misma zona, ¿verdad? Entonces, si hay faltante de agua acá en los ríos, ¿verdad? Para generación eléctrica, pues igualmente hay faltante de agua en los países centroamericanos, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, Costa Rica no puede decir, bueno, los faltantes de aquí yo los compro afuera, ¿verdad? Todavía queda capacidad afuera, o sea, en Centroamérica, pero es generación térmica, ¿verdad? Pero en general ya los países en Centroamérica tienen plantas grandes de gas natural, ¿verdad? Que es mucho más barato, ¿verdad? Y genera menos emisiones al ambiente, o sea que es bueno desde el punto de vista económico y es bueno desde el punto de vista ambiental. Pero aquí no, aquí seguimos pegados con búnker sucio, diésel sucio, ¿verdad? Que sucio en el sentido de que genera más emisiones, ¿verdad? No es que exploran y están sacando, están importando gas. No, por el momento es importado, pero algunos de ellos están iniciando exploración, ¿verdad? Entonces, acá el tema del gas natural es un tema que se ha venido discutiendo. Desgraciadamente, los políticos pues no funcionan con datos, ¿verdad? O sea, con información confiable, verificable, sino funcionan con politiquería, en cierta forma, ¿verdad? Bueno, pero con una crisis van a reaccionar. No lo sé, porque por el momento no hemos visto ninguna reacción política, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero la reacción sería que exploremos. Sí, porque en este caso el gas natural es una fuente mucho más barata que el petróleo y mucho más limpia, ¿verdad? Y por esto es que todas las organizaciones que hacen análisis prospectivos hacia futuro, hacia la evolución de la matriz energética mundial, visualizan que el gas natural va a desplazar al petróleo de su primer lugar como fuente de energía en el mundo hacia el 2040, ¿verdad? O sea que es una fuente de futuro y es una fuente de transición energética también, ¿verdad? O puente hacia la transición energética. Y bueno, en Costa Rica existe un
un potencial. Entonces, ¿por qué no explorar más ese potencial para ver si efectivamente ya se pueden comprobar reservas, ¿verdad? Esto, desde el punto de vista económico, sería muy bueno. ¿Por qué? Porque vale mucho menos. Por ejemplo, chequeando hoy los precios internacionales del petróleo y del gas natural, nos dan que el precio del petróleo de referencia en esta región, que es el WTI, estaba en $72 por barril, ¿verdad? El precio del gas natural, equivalente en barriles, estaba en $13 por barril, equivalente al petróleo. O sea, una diferencia de $72 por barril. 6 veces menos. Exactamente, a 13. Pero además de eso genera mucho menos emisiones, o sea que es bueno para el ambiente. Pero adicionalmente, si se produjera localmente, está toda la riqueza que se crea con su producción, que esa riqueza en términos de recursos fiscales, por ejemplo, recursos no fiscales, de divisas. Entonces eso ayudaría muchísimo a paliar el déficit fiscal, a pagar deuda para reducir el componente del servicio de la deuda externa, por ejemplo, que en el presupuesto nacional representa... 5.000 millones de dólares. Sí, entiendo que anda por más del 40, entre 40 y 50%, ¿verdad? Sí. Entonces, al ir bajando también ese componente de deuda, pues obviamente que habrá más recursos para construir escuelas, para carreteras, la infraestructura vial tiene un rezago de décadas, ¿verdad? Y no la vamos a poder recuperar de ninguna manera. Y la infraestructura vial es fundamental para la competitividad, para el desarrollo, ni se diga vivienda popular, la lucha contra la pobreza, generación de más empleo, y ahí uno puede seguir citando los efectos positivos. Y si hay mayor crecimiento económico, pues habrán mayores ingresos fiscales para el Estado, puesto que el crecimiento económico pues genera mayores ingresos fiscales y entonces es como una bola de nieve positiva, ¿verdad? Y perdón, el gas donde se habla más que hay es en Limón, se habla mucho. No, en realidad todo el país. Las exploraciones y los estudios que se han hecho están en todas las cuencas sedimentarias que tiene el país, y básicamente eso es todo el país, menos lo que está en la cordillera central, ¿verdad? Que obviamente es volcánica y ahí nunca puede haber un potencial de gas natural, y en la cordillera ya por el lado de la península de Nicoya, ¿verdad? En San Carlos hay todas esas zonas. Sí, lo que hay que comprobar es ya la existencia comercial, ¿verdad? Sí. La existencia no comercial pues ha sido comprobada en varias zonas del país, inclusive hay muestras que han sido analizadas, ¿verdad? Y todo esto por empresas internacionales, expertos internacionales, pero también nacionales, ¿verdad? Por esto es también que el Colegio de Geólogos de Costa Rica, ¿verdad? Que agrupa a todos los geólogos del país, han venido impulsando el tema de que el país debe de tomar en serio el potencial energético, particularmente de gas natural. ¿Y por qué son importantes los geólogos? Porque la geología es la profesión básica de la exploración, ¿verdad? Entonces ellos son los referentes técnicos nacionales. Entonces, bueno, si uno debe escuchar a los técnicos, pues debe empezar a escuchar a los geólogos para empezar, ¿verdad? Desgraciadamente, los políticos que han tomado decisiones de más bien establecer moratorias para que no se explore no le han hecho caso a los geólogos de Costa Rica, ¿verdad? Que son los expertos, ¿verdad? Y que han confirmado también todos los estudios que se han hecho en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que las importaciones petroleras han venido creciendo aceleradamente.